Aunque no lo parezca, todos estos productos que están viendo aquí son increíbles. Se ha hecho súper viral en TikTok y en toda la internet. Tenemos este spray que sobre cualquier cosa que lo rocíes va a repeler cualquier tipo de líquido de una forma increíble. En el comercial se ve impresionante, eso parece magia. Tenemos este soplete profesional que es capaz de alcanzar unas temperaturas increíbles de más de 1000 grados, lo cual hace que sea posible destruir, explotar y derretir casi cualquier cosa. Esto que está aquí es un arma, es una metralleta, pero dispara burbujas y lo hace de una forma increíble porque puede disparar una cantidad de burbujas absurda por segundo. Incluso puede llenar toda tu casa de burbujas. Estos patines portables que te pueden regresar a tu infancia harán más divertidos tus días e incluso te pueden hacer llegar mucho más rápido a cualquier lugar. Este rarísimo producto que según el comercial te puede sacar una capa completa de piel muerta como si fueras una serpiente, y supuestamente después de esto tus pies quedarán suavecitos y radiantes. Sé que esto puede ser muy asqueroso, pero definitivamente esto va a ser muy interesante verlo. Aquí tenemos este super soplete que supuestamente es capaz de destruir, quemar o hacer explotar cualquier cosa. Vamos a probarlo a ver si es tan poderoso como dicen. Vamos a encenderlo a ver si funciona esta cosa. Existe fuego rojo, existe fuego amarillo, pero este que están viendo aquí es el fuego azul y es el fuego más caliente que existe. Cuando el fuego tiene este color, significa que está haciendo una reacción perfecta. Debo decir que esta cosa da un poco de miedo, siento que me va a explotar en la mano. Tenemos acá esta lata que es de aluminio, lo cual necesita más de 1000 grados centígrados para derretirse. Comprobemos si esta cosa es lo suficientemente fuerte como para derretir metal. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Bruno, mira eso! ¡Madre mía! ¡Wow! El metal está tan caliente que se puso al rojo vivo. Vean cómo la lata se abre. ¡Wow! ¡La destruyó por completo! Pensé que iba a soportarlo por más tiempo, pero se derritió al instante. Mira cómo se oye esto. Suena como un jet. Es como si fuera un avión. Hace poco hicimos otro video probando productos virales como estos, y una de las cosas que abrimos fue estas cositas que son unos juguetes en miniatura, y desde que soy muy pequeño siempre he querido derretir un juguete como este. A ver, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. A ver, ¿qué quedó de ella? No, quedó carbonizada. Dios mío. Ahora le toca a esta pequeña muñequita, pero a ella la vamos a derretir sin su caja. Va a ser más explícito. Y si se preguntan por qué estamos haciendo esto, pues simplemente porque es muy divertido. Ok, que venga el fuego. Dios mío. Oh, no. No. Mira, se infló. Wow. Ahora esto se convirtió en una caca. Una caca de fuego. Eso es ensañamiento, Joel. Basta. Soplete versus huevo. Cocinando huevo en tiempo récord. Se cocinó el huevo. ¿Quién quiere huevito? Huevo a la carbonara. Y no porque tenga salsa carbonara, sino porque está carbonizado. Hay un mito que dice que la espuma de afeitar es un gran aislante del fuego. A mí me suena que esto no es verdad. Vamos a comprobar si es verdad que la espuma de afeitar es muy buena aislando el fuego. ¡Ey! Lo está aguantando bastante bien. ¡Wow, Bruno, mira! Impresionantemente le está costando mucho al soplete derretirlo. Bueno, tenemos aquí esta mascarilla para los pies y supuestamente hace que tus pies se pelen completamente y quede pura piel nueva. Los videos que vi son una locura. Se cae la piel como si fueran una serpiente. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué trae en su interior. Ajá. ¿Qué? Oye, pero ¿quién tiene el pie de este tamaño? ¿Qué cosa más rara? ¿Quién tiene la pata de este calibre? Compáralo con tu pie a ver. Bueno, pero si es para una tremenda pata, ¿no? Oye, mira, aquí cabe un piecesote. No se puede decir que se va a quedar nadie por fuera, ni siquiera Hagrid se quedaría por fuera de usar esto. Mira, la verdad no sé qué tipo de compuesto traiga esta cosa. La verdad eso me genera demasiada curiosidad. Pero bueno, el producto dice que lo cortes acá. Ok, ahí tienes para meter tu pie. ¿A qué huele?
Huele fuerte. Se supone que debo meter el pie aquí adentro. Ok, meta De tu pie esta por forma. favor. Bueno, esta es la cosa más rara que hemos hecho en este canal. Nosotros no somos tan raros normalmente. Bueno, ok, sí somos raros. Entonces- Luego se le pone este adhesivo para que no se destape el pie. Y así queda tu pie como si fuera un tamal. Ahora, según lo que dice aquí, esto hay que dejarlo entre 35 a 95 minutos. Vamos a poner un tiempo intermedio. Oye Siri, pon un temporizador de 60 minutos. Puse un temporizador de 1 hora. No hizo caso. No hizo caso, puso uno de 1 hora y no uno de 60 minutos. Estúpida Siri. Bueno, ahora toca esperar y vamos a ver qué pasa. Mira, me iba a poner esta cosa en los dos pies, pero mejor solo me lo dejo en uno, porque este producto me asusta un poco. ¿Qué pasa si me pongo esa cosa y luego se me pone el pie negro y se me pudre? Mejor que se me pudra uno solo, ¿no? Bueno, ya han pasado algunos minutos, no sé si me estoy sugestionando, pero esta cosa me está empezando a arder. Arde. No sé si es mi imaginación o que de verdad me está empezando a arder. Tengo miedo. No sé por qué razón este producto me genera como desconfianza. A mí también. Ya pasó el tiempo, ahora vamos a retirar el producto. De momento no se ve nada raro, se ve bastante normal, pero según lo que dice en el empaque, dura 48 horas en actuar. Así que vamos a esperar y veamos qué pasa. Volvemos en 48 horas. Si quieres ver el resultado de cómo se puso mi pie, toca esperar, así que lo estaremos viendo al final del video. Y también aprovecho para recordarte que si cuando terminas de ver este video quieres hacer algo para divertirte, te voy a dar una idea. Hay una página que se llama OneXBet en la cual podrás jugar al casino y a las apuestas. Solo por favor, si lo vas a hacer, hazlo con precaución. En OneXBet hay muchísimos juegos de casino muy divertidos en donde puedes apostar. Es la página número 1 en las apuestas y la que mejor paga. Y es la casa de apuestas oficial del Barcelona Fútbol Club. Y si se registran con el link que les dejé aquí abajo en un comentario fijado y en la descripción, les van a duplicar su primer depósito. Espero que se diviertan y continuemos con el video. Bueno, tenemos aquí esta ametralladora que dispara burbujas y supuestamente es una cosa de loco. Se ha hecho demasiado viral en TikTok. Ya le puse las baterías, lo que hace es que echa aire por aquí y por alguna razón Amanile aterra este aparato. Eso no es un aparatito que echa aire, tranquila. Aquí trae la pócima para hacer burbujas. Ok, esto se pone así. Ahora sí. ¡Oh, my God! ¡Qué cantidad de burbujas! ¡Wow! ¡Maní, mira! ¡Fiesta de burbujas! Ok, vamos a disparar por la ventana. Muy divertido. Dios mío. Creo que a Hunter no le gustan las burbujas. Hunter, alégrate. Burbujas. ¡Burbujitas! Con esto se puede tomar una buena foto de Instagram, ¿no? Sí, sí, mira. Esto es una buena foto ya. Dios. Buena foto, buena foto. ¡Fiesta de burbujas! ¿Qué pasó ahí? Termina gordísima. Cuando una chica linda se tira un pedo. Tengo aquí este producto que puede hacer tu vida mucho más fácil. Con esta cosa puedes llegar a los lugares más rápido y divirtiéndote mucho más. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar esta cosa a nuestro pie, porque aquí solo cabría el pie de un niño pequeño, así que hay que ponerlo lo más grande posible. Vamos a probar si esta cosa funciona bien o qué. Parece que vas en tacones. Tengo mucho tiempo sin usar algo como esto, así que vamos a ver si me sale. Uno, cuidado. Dios, casi me voy por la ventana. Oh, funcionan súper bien. Me llevaste por delante, casi me matas. Joel me acaba de decir, dame los patines para hacer la vaina bien. Y vean la payasada que hizo. Casi termino con los dientes en el piso. No, ya vi. Los menos mal que yo tengo agilidad, porque si no, créeme que ahorita estaría en el piso. ¡Casi me mato! No, casi me mato, pero... No, qué miedo hacer eso. Agarraste bastante velocidad. Demasiado. Iba súper rápido. Casi me mato, bro. Cuando tratas de frenar, el pie se queda pegado del piso y es casi como que te hicieran una zancadilla. Tenemos este spray que supuestamente repele cualquier líquido. El comercial es impresionante y ahora mismo vamos a comprobar si eso es verdad. La primera prueba es esta. Meten hojas de papel en agua y la que está tratada no se moja. Veamos si es verdad. Esta está tratada y esta no está tratada. Vamos a ver qué ocurre. A ver.
Se mojó un poco. Esta definitivamente se mojó, pero esta apenas se mojó un poco. Si la sacudimos, definitivamente le fue mejor a esta, pero no es como en el comercial lo muestran tampoco. La otra prueba que hacen es con salsa de tomate. La echan en la servilleta y no se pega. Aquí tenemos esta servilleta tratada con el producto y le vamos a poner salsa de tomate. Creo que esto no está funcionando como en el comercial. Confirmamos que esto es mentira. Esto es falso. La siguiente prueba es ver si esta servilleta repele el agua. Vamos a ver si esto funciona. ¡La repele! ¡Sí repele el agua! Wow, esto es impresionante. Podemos hacer hasta un vasito de agua con esta servilleta tratada. Véanla, sigue intacta. Ok, vamos con el test del pan. En el video el pan realmente es impermeable a la salsa. Vamos a comprobarlo. Uy, le voy a tratar de ayudar. Ay, Dios mío, esto... No, No, qué fallo. no está funcionando. No, definitivamente vino mal. Mira, Hunter, ya se lo quiere comer. Hunter no. Vamos a hacer la última prueba con este producto. Esta es la prueba de fuego. En el comercial vemos como le echan un balde de lodo a esta persona y el producto lo protege perfectamente. Ahora lo vamos a intentar nosotros y si no funciona va a ser terrible porque vamos a quedar llenos de lodo. Así que es por esto que llamamos a Javier. Él será nuestro conejillo de Indias el día de hoy. Javier, ponte la camisa tratada. No, huele mal. Va a oler peor luego de que esté cubierto de caca. Yo sería lodo. Ok, vamos a echar un poco de tierra en esta agua. Bueno, ya aquí tenemos lista el agua con lodo. Esto es un agua muy asquerosa. Tenemos el conejillo de Indias, tenemos el lodo. ¿Estamos listos para hacer esto? ¿Estamos listos, Javier? No, ¿Estamos listos? No. ¿Ya estás listo? no, A la cuenta de 3. no, 3, 2, 1. no. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Ya va. Ok, mira, protegió un poco al menos. Protegió al menos un poco. Hay que admitirlo, hay que admitirlo. No fue muy bueno, pero algo hizo. Estoy emparamado. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Molesto. Hay que decirlo, este producto falló. Este producto muy malo, falló. Ya pasaron 48 horas después de haberme aplicado la máscara para pies. Amigos, el resultado es espeluznante. Tengo miedo. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ah, Joel! Pero la piel de abajo está suavecita. ¡Wow! Se siente como piel de bebé. ¿Qué mira ese pedazo de piel? Parece una bolsa. ¡Qué asco, Joel!